Daniel se avergonzaba de su esposa y de su hijo como si fueran una mancha. En las reuniones de su empre, escondía el anillo, bajaba la voz cuando sonaba el teléfono y evitaba que lo vieran con ellos. Soñaba con ascender y con gente importante. Y pensaba que Mariana, con su sencillez, y Nico, con su ropa gastada, lo hundían. Esa noche, frente al espejo, practicó una sonrisa fría. Estaba listo para negar su casa. Afuera llovía, y el barrio parecía guardar un secreto. Mariana lo esperaba con la cena tibia y el uniforme de Nico remendado. Ella no pedía lujos, pedía presencia. Nico, de 9 años, saltó a abrazarlo con un dibujo en la mano, los 3 tomados de la mano bajo un sol enorme. Daniel no lo miró. Dejó el maletín y dijo que estaba cansado. Mariana notó la dureza en su voz y tragó su tristeza. Nico guardó el dibujo despacio, como si entendiera que su amor estorbaba. En la pared, la humedad formaba sombras que parecían escuchar. Al día siguiente, Daniel anunció que habría una gala de la compañía. «Irá mi esposa», mintió por impulso, y enseguida se arrepintió. Pensó en Mariana entre trajes caros, en Nico preguntando por qué nadie jugaba con él. La vergüenza le subió como fiebre. Esa tarde le dijo a Mariana que no podían ir, que era solo para socios, y remató: «No quiero que hagas el ridículo». La frase cayó como vidrio. Mariana no lloró, quedó inmóvil. Nico oyó desde el pasillo. Le tembló la mano. Esa noche, Nico rompió el dibujo y lo tiró a la basura. Mariana lo encontró y lo pegó en silencio, con cinta transparente, como quien salva una familia con pedazos. Daniel, desde la cama, escuchó el rasgar del papel y sintió una punzada. Pero la enterró. Mañana sería la gala y debía encajar. No vio que su hijo lo miraba desde la puerta con ojos secos, aprendiendo una lección cruel, que el amor también puede dar vergüenza. Afuera, el reloj marcó las horas como sentencia. La noche de la gala, Daniel dejó a Mariana y a Nico en casa con una excusa: trabajo, no entienden. Se vistió impecable y antes de salir les advirtió que no lo llamaran. Mariana asintió, pero sus ojos pedían otra cosa. Nico se quedó quieto, como si ya supiera el guión. Daniel salió al frío con alivio. En el taxi practicó frases finas y pulió su acento, decidido a borrar cualquier rastro de barrio. Juró no fallar en público. Esa promesa le saldría cara, muy cara. En el salón, las luces doradas y las copas altas le devolvieron la seguridad. Daniel rió fuerte. Habló de viajes que no hizo y negó su pasado con chistes finos. Cuando un directivo preguntó por su familia, él sonrió. «Estoy enfocado en mi carrera». Todos aplaudieron esa frase como si fuera virtud. Daniel sintió orgullo. No vio, a metros de la entrada, a una mujer con uniforme de limpieza que lo observaba. Era Mariana, contratada esa semana por la misma empresa, con Nico. Mariana no quería ir, pero ese turno extra era comida. Nico la acompañó porque no había con quién dejarlo. Al ver a Daniel en el escenario, el niño se alegró, dio un paso y levantó la mano. Mariana lo sujetó de inmediato. Daniel giró, los vio y se congeló. Su primera reacción no fue amor, fue pánico. Caminó hacia ellos rápido, con la mandíbula tensa, y susurró entre dientes: «¿Qué hacen aquí? Váyanse ahora». Nico bajó la mano como si le apagaran la infancia. Sin ruido. Mariana lo miró sin humillarlo. Solo le mostró el gafete de limpieza, como prueba de que la vida no esperaba. Daniel sintió que el mundo lo veía desnudo. Algunos invitados notaron la escena y se acercaron curiosos. Daniel, desesperado, dijo en voz alta que era una empleada que se había confundido. La palabra empleada cayó sobre Mariana como barro. Nico apretó su mano y tembló. Daniel ganó risas ajenas, pero perdió algo adentro, irremediable. En el rostro de Nico lo vio. El salón siguió brillando, pero para Mariana todo se volvió gris. Nico no lloró. Se quedó quieto, como si el corazón se le hubiera apagado de golpe. Daniel volvió a la mesa fingiendo normalidad, riéndose más fuerte para tapar el miedo. Mariana bajó la cabeza y siguió trabajando,
recogiendo copas ajenas con manos firmes. Esa noche, Nico no entendió por qué su papá lo negó. Solo sintió que él y su mamá eran algo que debía esconderse. Y esa herida, cuando entra, no sale fácil. Al terminar el turno, Mariana caminó con Nico hacia la salida sin mirar a Daniel. El niño apretaba el dibujo pegado con cinta dentro del bolsillo, como si fuera su última prueba de amor. Daniel lo siguió al pasillo, sudando. «Fue por mi trabajo», murmuró, intentando justificar lo injustificable. Mariana lo frenó con una sola frase. «No fue tu trabajo, fue tu vergüenza». Daniel sintió el golpe como una puerta cerrándose. Nico, sin alzar la voz, dijo: «Yo no te doy vergüenza, papá, yo soy tu hijo». Y se fue. En el taxi de regreso, Daniel miró su reflejo en la ventana y no se reconoció. Pensó en la risa de los directivos, en el aplauso vacío, en la mirada del niño bajando la mano. La vergüenza que él sentía se transformó en culpa, pero la culpa también puede ser egoísta. Dolía porque lo exponía, no porque los lastimó. Llegó a casa y encontró la mesa sin cena. No había reclamos, solo ausencia. En el cuarto de Nico, el dibujo pegado ya no estaba en la pared. Solo quedó la marca del papel. Esa madrugada, Daniel escuchó a Mariana llorar por primera vez en años, en el baño, intentando que Nico no oyera. El sonido le partió algo adentro. Quiso entrar, pero se quedó paralizado. Comprendió que había cruzado una línea que no se arregla con flores ni disculpas rápidas. En silencio, se sentó en la sala y vio la basura. Allí estaba el dibujo roto y pegado, ahora arrugado. Lo tomó con cuidado, como si fuera un espejo. Y por primera vez, sintió miedo de perderlos de verdad. A la mañana siguiente, Daniel despertó con un silencio extraño. No había pasos pequeños ni el sonido de la radio que Mariana encendía temprano. La casa parecía más grande y más fría. Fue a la cocina y encontró una nota breve. «Salimos a caminar». Nada más. Daniel sintió alivio y miedo a la vez. Preparó café y se sentó a esperar, mirando el dibujo arrugado sobre la mesa. Pensó en cómo había cambiado su tono, sus gestos, su manera de mirar a los suyos, como si el éxito exigiera borrar raíces. Mariana y Nico regresaron al mediodía. Nico evitó mirarlo y pasó directo a su cuarto. Mariana se quedó de pie, firme. Daniel intentó hablar, pero ella lo detuvo. «No me pidas que lo arregle por ti». Le explicó que la vergüenza no nació en la gala, que venía de antes, de cada vez que él los escondía. Daniel quiso discutir, pero no encontró palabras. Entendió que el daño no fue público, fue cotidiano. Y lo cotidiano, cuando hiere, se vuelve hábito difícil de romper. Esa tarde, Daniel fue a buscar a Nico al cuarto. Tocó la puerta y esperó. El niño no respondió. Daniel habló despacio, sin excusas, sin promesas grandes. Hijo que se equivocó y que no supo cuidar lo más importante. Nico abrió apenas y lo miró serio. «No quiero que me escondas», dijo. Daniel asintió con un nudo en la garganta. Comprendió que pedir perdón no basta cuando el orgullo ha enseñado a un niño a sentirse pequeño. Esa noche, Daniel no durmió. Repasó cada gesto con el que había apartado a su familia para sentirse aceptado por otros. Entendió que había cambiado amor por aplausos prestados. Al amanecer, tomó una decisión silenciosa. Iba a enfrentar su vergüenza, aunque le costara el puesto. Miró el dibujo pegado otra vez en la pared por Mariana y lo alisó con cuidado. No era un final, era un comienzo frágil. Y los comienzos frágiles exigen verdad diaria, no discursos. Daniel llegó a la oficina con el estómago apretado. Los pasillos brillaban como siempre, pero ya no le parecían un premio. En la reunión matinal, uno de los directivos bromeó sobre la empleada confundida de la gala. Las risas volvieron a sonar. Daniel sintió calor en la cara. Recordó la mano de Nico bajando despacio y la mirada firme de Mariana. Cuando le tocó hablar, la voz le tembló, pero no retrocedió. Dijo que esa mujer era su esposa y que el niño era su hijo. El silencio cayó como un golpe seco. Nadie aplaudió. Algunos desviaron la mirada,
Otros fruncieron el ceño. Daniel continuó, sin alargarlo. Habló de respeto, de dignidad, de trabajo honesto. No pidió aprobación. Cuando terminó, supo que había perdido puntos, tal vez oportunidades. Pero también sintió algo nuevo, alivio. Salió de la sala sin esperar respuestas. Por primera vez, eligió no esconderse. Afuera, el teléfono vibró. Era Mariana. Daniel dudó, respiró hondo y contestó. «Estoy intentando hacerlo bien», dijo. Ella no respondió de inmediato, pero no colgó. Esa tarde, Daniel volvió temprano a casa. Encontró a Nico dibujando en el suelo. Se sentó a su lado sin hablar. Tomó colores y empezó a dibujar torpemente. Nico lo miró sorprendido. Daniel no explicó nada. Dejó que el gesto hablara. Dibujó a los tres bajo un sol grande, como el dibujo que había roto. Nico sonrió apenas. No era perdón, pero era espacio. Mariana observó desde la puerta, con cautela. Sabía que los gestos pequeños sostienen más que las promesas grandes. Al caer la noche, Daniel pidió perdón sin adornos. Dijo que había tenido miedo de no encajar y que ese miedo lo volvió cruel. Mariana respondió con honestidad. No necesito un hombre perfecto. Necesito uno que no se avergüence de nosotros. Daniel entendió que la reparación no sería inmediata, pero también entendió algo esencial. La vergüenza se cura con coherencia diaria. Apagó la luz con una promesa silenciosa que no pronunció. Esta vez, debía cumplirla sin testigos. Los días siguientes fueron incómodos y lentos. Daniel volvió a casa a la hora pactada, ayudó con la cena y escuchó más de lo que hablaba. En el trabajo, las miradas cambiaron. Algunos lo trataban con frialdad, otros con falsa cordialidad. Daniel aceptó el precio sin quejarse. Había entendido que la dignidad no siempre asciende con el cargo. En casa, Nico lo observaba con atención, como quien verifica si una promesa respira. Daniel lo sabía y no pidió confianza. Decidió ganarla sin prisa. Una tarde, Nico llevó una invitación escolar para el acto del Día de la Familia. Daniel la leyó y sintió el viejo miedo. El auditorio estaría lleno, no habría rincones para esconderse. Mariana notó su tensión. Daniel respiró hondo y dijo que iría. Nico no celebró, solo asintió. Ese gesto serio pesó más que cualquier abrazo. Daniel comprendió que el niño no necesitaba entusiasmo exagerado, sino constancia visible. Y la constancia, a diferencia de la vergüenza, no hace ruido. El día del acto, Daniel se sentó en primera fila. Vio a Nico subir al escenario con manos temblorosas y voz clara. Cuando el niño miró al público, buscó a su padre. Daniel levantó la mano sin esconderse. Nico sonrió. No fue un triunfo grandioso, pero fue real. Daniel sintió que algo se acomodaba por dentro. Aplaudió con fuerza, sin importar quién mirara. Esa ovación no era para lucirse. Era para sostener a un niño que aprendía a no achicarse. Al volver a casa, Nico habló sin rodeos. «Hoy no me escondiste». Daniel asintió y respondió. «Nunca más». No prometió perfección, prometió presencia. Mariana escuchó desde la cocina y cerró los ojos un instante. Sabía que las palabras se prueban con el tiempo. Daniel, cansado pero sereno, entendió que el orgullo que antes lo gobernaba había cambiado de forma. Ahora era el orgullo de quedarse, de mirar de frente y de elegir a su familia incluso cuando nadie aplaude. Con el acto escolar quedó algo claro. La vergüenza no desaparece de un día para otro. Se desarma con actos repetidos. Daniel comenzó a acompañar a Nico a la escuela, aunque eso significara cruzarse con padres que antes habría evitado. Caminaban juntos, hablando de cosas simples. Daniel escuchaba historias pequeñas y aprendía a no corregirlas. Cada mañana era un examen silencioso, y cada mañana Daniel elegía no esconderse, aun cuando el miedo seguía ahí, tocándole el hombro como un recuerdo insistente. En el trabajo, la presión aumentó. Un superior le insinuó que su actitud reciente no ayudaba a la imagen de la empresa. Daniel entendió el mensaje. Esa noche lo habló con Mariana. No hubo gritos ni reproches,
solo decisiones difíciles. Daniel dijo que, si tenía que elegir, elegiría su casa. Mariana no celebró la idea. Sabía que el dinero importaba, pero también sabía que la humillación repetida cuesta más caro. Se miraron con cansancio y verdad. No era romanticismo, era supervivencia con dignidad. Nico notó los cambios. Ya no guardaba los dibujos. Los pegaba en la pared sin pedir permiso. Un día, llevó uno a la oficina de Daniel. Era un dibujo de los tres, pero esta vez el sol no era enorme, era normal. Daniel entendió el mensaje. El amor ya no necesitaba exagerarse para ser visto. Colgó el dibujo en su escritorio sin esconderlo. Algunos miraron raro. Daniel sostuvo la mirada. Ese gesto pequeño fue más difícil que cualquier discurso público. Esa noche, Daniel se dio cuenta de algo incómodo. Estaba perdiendo el miedo a perder. Y con eso, el poder de quienes antes lo controlaban se debilitaba. No sabía si ascendería o si tendría que empezar de nuevo. Pero por primera vez, el éxito dejó de ser una máscara. En la mesa, Nico reía y Mariana hablaba de su día. Daniel los miró con atención y entendió que la vergüenza había cambiado de bando. Ya no vivía en su casa. Vivía afuera, donde él ya no quería estar. El cambio comenzó a notarse en detalles mínimos. Daniel dejó de corregir a Mariana cuando hablaba con naturalidad frente a otros. Ya no traducía sus palabras ni suavizaba su origen. En una reunión de vecinos, la presentó con orgullo simple, sin adornos. Algunos se sorprendieron. Otros sonrieron con respeto. Daniel sintió un temblor antiguo, pero no retrocedió. Comprendió que el miedo se alimenta del silencio, y que nombrar lo que se ama es una forma de protegerlo del desprecio ajeno. Mariana empezó a recuperar una alegría que había guardado. Cantaba mientras cocinaba y se permitía bromear sin medir cada gesto. Nico lo notó, y volvió a hablar de sus amigos con entusiasmo. Daniel escuchaba esas conversaciones como quien aprende un idioma nuevo. No intervenía para mejorar nada. Aceptaba. Esa aceptación tan básica era lo que antes había negado. Entendió que el amor no pide permiso para ser sencillo. Se vuelve fuerte cuando deja de disculparse por existir. En la empresa, los rumores crecieron. Algunos compañeros se alejaron. Daniel perdió un proyecto importante. La noticia llegó una tarde lluviosa. Por un instante, la vieja vergüenza quiso volver, susurrando que todo era culpa de mostrarse. Daniel respiró y guardó el teléfono. Llegó a casa y lo contó sin dramatizar. Mariana lo escuchó y respondió con calma. Nos ajustamos. Esa palabra, nos, le recordó que ya no estaba solo. El miedo se volvió manejable. Esa noche, Nico propuso vender galletas en el barrio para ayudar. Daniel sonrió con orgullo y dijo que sí, pero que lo harían juntos. Al día siguiente, tocaron puertas y recibieron sonrisas y negativas. Daniel no se escondió. Caminó con la espalda recta, aprendiendo que la dignidad también se vende cara a cara. Al volver cansados, Nico dijo: «Hoy no sentí vergüenza». Daniel lo abrazó largo. Ese abrazo valía más que cualquier ascenso perdido. La venta de galletas se volvió una costumbre de fin de semana. Daniel aprendió a escuchar historias del barrio que antes ignoraba. Mariana conversaba sin prisa, y Nico ofrecía con orgullo. Algunos clientes reconocieron a Daniel del trabajo y lo miraron con sorpresa. Él no bajó la cabeza. Entendió que la vergüenza se diluye cuando uno se queda. Cada moneda contada al final no era solo ayuda económica, era un voto de confianza devuelto. Daniel empezó a dormir mejor, como si el cuerpo celebrara la coherencia. Un lunes, el jefe lo citó. Habló de recortes y alineación cultural. Daniel escuchó sin interrumpir. Cuando le ofrecieron un traslado condicionado a mejorar su imagen, pidió tiempo. Volvió a casa con la propuesta en el bolsillo y el corazón pesado. Mariana leyó el papel y preguntó qué quería él. Daniel tardó en responder. Miró a Nico haciendo tarea y comprendió que no quería volver a esconderlos para encajar. Dijo que no aceptaría condiciones que negaran su vida. Mariana asintió en silencio.
La respuesta llegó rápido. No habría traslado. Daniel perdió el puesto que había perseguido por años. La noticia dolió, pero no sorprendió. Esa noche, se sentaron a hacer cuentas. Ajustaron gastos y planes. Nico escuchó atento y ofreció ideas serias, como un adulto pequeño. Daniel lo miró con respeto. Entendió que el verdadero ascenso era ese: ser un ejemplo limpio. No celebraron la pérdida, pero tampoco la vistieron de tragedia. La casa respiró honestidad. Al acostarse, Daniel sintió miedo por el futuro, pero no vergüenza por el presente. Recordó la gala y el pasillo brillante, y supo que no quería volver allí si el precio era negar a los suyos. Afuera, el barrio estaba vivo con sonidos simples. Daniel cerró los ojos y aceptó la incertidumbre como parte del camino. La dignidad, aprendió, no garantiza comodidad, garantiza descanso. Y ese descanso, después de tanto tiempo, era un triunfo silencioso. Con el trabajo perdido, Daniel despertó temprano por costumbre y se quedó mirando el techo. No había correos ni reuniones, solo tiempo crudo. Preparó el desayuno y acompañó a Nico a la escuela. En la puerta, algunos padres lo saludaron con naturalidad. Daniel respondió sin sentirse menos. Entendió que su valor no estaba atado a un cargo. Al volver, se sentó con Mariana a planear búsquedas reales, sin fantasías. El miedo seguía ahí, pero ya no mandaba. Habían aprendido a decidir juntos, sin máscaras. Daniel aceptó trabajos temporales, repartos, arreglos, turnos nocturnos. No lo ocultó. Nico lo vio salir cansado y volver honesto. Una tarde, el niño dijo algo simple: «Me gusta cuando estás». Esa frase sostuvo semanas enteras. Daniel comprendió que la presencia pesa más que el brillo. Mariana lo apoyó sin idealizar el sacrificio. Sabía que el cansancio también erosiona. Se turnaban para sostenerse. La familia dejó de competir con un ideal ajeno y empezó a cuidarse con lo que había. En el barrio, la gente comenzó a recomendar a Daniel, no por lástima, sino por constancia. Los encargos crecieron despacio. Daniel cumplía horarios y cobraba lo justo. El respeto volvió por una vía distinta. Un antiguo colega lo vio trabajando y ofreció un contacto. Daniel agradeció sin cambiar su tono. Ya no quería parecer, quería ser. Esa claridad le devolvió el pulso. La vergüenza, que antes lo empujaba a esconder, ahora no encontraba dónde agarrarse. Esa noche, Mariana sacó el dibujo viejo, el del sol grande, y lo puso en un marco sencillo. Nico sonrió. Daniel lo colgó en la pared principal, no como trofeo, sino como recordatorio. Miró a su familia y entendió que había perdido un camino. Sí, pero había encontrado otro. Uno más lento, más honesto. La casa no era perfecta, pero era suya. Y en ese espacio, por primera vez, nadie necesitaba disculparse por existir. Con el paso de las semanas, Daniel empezó a notar cambios sutiles en Nico. El niño hablaba más en la mesa, hacía preguntas y ya no miraba al suelo cuando llegaban visitas. Daniel entendió que la vergüenza se hereda cuando se practica en casa y que también puede desactivarse con gestos constantes. Un día, Nico llevó a un amigo sin avisar. Daniel respiró hondo y los recibió con naturalidad. Nada extraordinario ocurrió, y esa normalidad fue el milagro que el niño necesitaba para sentirse suficiente. Mariana consiguió un turno estable y volvió a estudiar por las noches. Daniel se encargó de la casa sin dramatizarlo. Aprendió a cocinar platos simples y a equivocarse sin excusas. En ese aprendizaje doméstico descubrió algo incómodo. Durante años había llamado ambición a lo que en realidad era huida. Ahora, quedarse exigía más coraje que escapar. Mariana lo observaba con cautela, no por desconfianza, sino por respeto al tiempo. Sabía que las transformaciones verdaderas no hacen ruido cuando llegan. Una tarde, el colegio llamó por un problema menor. Daniel fue solo. En la oficina, escuchó comentarios velados sobre contextos familiares. Antes habría bajado la cabeza. Esta vez preguntó con calma y defendió a su hijo con hechos. Salió sin levantar la voz pero con la espalda recta. Nico lo miró distinto esa noche.
No como a un héroe, sino como a un adulto confiable. Daniel entendió que proteger no siempre es ganar. A veces es no ceder ante la insinuación de que alguien vale menos. Al cerrar el día, Daniel y Mariana hablaron largo. No sobre dinero ni planes grandes, sino sobre límites y miedos. Acordaron cuidarse cuando la vergüenza intentara volver disfrazada de prudencia. Daniel miró el marco del dibujo en la pared y sonrió sin nostalgia. El sol ya no era enorme, pero iluminaba lo justo. Entendió que estaban construyendo algo que no brillaría para otros, pero que sostendría a los suyos. Y eso, por fin, era suficiente para seguir. El barrio empezó a reconocer a Daniel por su constancia. No era fama, era confianza. La gente lo saludaba por su nombre y le pedía ayuda sin reservas. Nico observaba esos gestos con atención, aprendiendo que el respeto no siempre viene del título, sino del comportamiento repetido. Daniel notó que el niño caminaba más erguido, como si el mundo dejara de empujarlo hacia abajo. Comprendió que su cambio estaba reparando algo profundo, la forma en que su hijo se veía a sí mismo. Un sábado, Nico pidió ir a una reunión escolar donde estarían los papás importantes. Daniel sintió el viejo nudo, pero aceptó. Se sentó en una silla dura, con ropa sencilla. Escuchó opiniones ajenas y habló cuando correspondía. No buscó destacar. Al final, una madre se acercó para agradecerle un consejo práctico. Daniel sonrió. Era la primera vez que participaba sin medir su lugar. Nico lo miró con orgullo discreto. Ese orgullo, silencioso, era el premio más honesto que había recibido. Mariana, al verlo volver del encuentro, notó la calma distinta en sus gestos. Daniel contó lo ocurrido sin grandilocuencia. Hablaron de cómo el miedo se había vuelto manejable. No desapareció, pero ya no decidía. Esa noche, Mariana le dijo algo que había guardado por años. Nunca quise que fueras grande para otros. Quise que fueras bueno con nosotros. Daniel asintió con los ojos húmedos. Entendió que el amor no exige escenarios, exige coherencia. Antes de dormir, Daniel escribió una lista breve de prioridades. No era un plan de éxito, era un mapa de cuidado. Colocó el papel en la nevera. Nico lo leyó y añadió un dibujo pequeño al margen. Los tres caminando. Daniel sonrió. La vergüenza, pensó, pierde fuerza cuando el amor se organiza. Cerró los ojos con una certeza nueva. El camino elegido no era fácil, pero era verdadero. Y la verdad, cuando se sostiene, enseña a respirar sin pedir permiso. Una llamada inesperada llegó un lunes temprano. Era una empresa nueva, recomendada por un cliente del barrio. Ofrecían un puesto modesto, sin promesas rápidas. Daniel escuchó atento y pidió tiempo para pensarlo. Colgó y miró a Mariana. No quería volver a caer en la trampa del brillo. Evaluaron horarios, trato, estabilidad. Decidieron aceptar con condiciones claras. Daniel entendió que elegir también es renunciar. Y esta vez, renunció a la prisa por parecer exitoso. En el nuevo trabajo, Daniel fue transparente desde el inicio. No ocultó su vida ni adornó su pasado. Cumplió, aprendió y preguntó cuando no sabía. Algunos compañeros se sorprendieron por su franqueza. Daniel no buscó agradar, buscó ser útil. Nico, al enterarse, lo felicitó con un abrazo corto. Ese gesto valía más que cualquier contrato. Daniel comprendió que el reconocimiento que importa llega a casa, no a la tarjeta de presentación. Mariana continuó estudiando y celebraron avances pequeños. Una materia aprobada, una semana ordenada. Daniel cocinó para festejar y quemó el arroz. Rieron. Esa risa, simple, había faltado durante años. Nico colgó otro dibujo, esta vez sin sol, una mesa con platos. Daniel entendió el mensaje. La felicidad no siempre necesita símbolos grandes. A veces basta con que nadie se esconda. Esa noche, Daniel revisó fotos antiguas y no sintió vergüenza, sino aprendizaje. Vio a un hombre que quiso huir del miedo y terminó alimentándolo. Cerró el álbum y lo guardó. No para borrar, sino para recordar el costo de negarse. Miró a su familia dormida y pensó que el verdadero ascenso era ese: llegar a casa y ser esperado sin temor.
Se durmió con gratitud contenida. El colegio organizó una feria comunitaria. Nico quiso participar con un puesto de dibujos. Daniel y Mariana ayudaron sin dirigir. Montaron una mesa sencilla y dejaron que el niño explicara. La gente se detenía, preguntaba y compraba por gusto. Nico cobraba y agradecía. Daniel observó con orgullo silencioso. Entendió que la autoestima crece cuando se confía. No necesitó intervenir. Aprendió a sostener desde atrás. Durante la feria, apareció un antiguo colega de Daniel. Lo saludó con curiosidad y cierta condescendencia. Daniel respondió con respeto, sin justificarse. Presentó a Mariana y a Nico con naturalidad. El colega se fue incómodo. Daniel no celebró la incomodidad ajena. Celebró no haber traicionado lo aprendido. Nico lo miró como quien ve una escena decisiva. Daniel supo que ese momento quedaría grabado sin necesidad de palabras. Al final del día, contaron el dinero y guardaron los dibujos restantes. Nico propuso donar una parte a la biblioteca del barrio. Daniel aceptó sin dudar. Mariana sonrió. Ese gesto cerró un círculo, de la vergüenza a la generosidad. Daniel entendió que enseñar valores no requiere discursos, requiere ejemplos sostenidos. El orgullo cambió de forma otra vez. Ahora era tranquilo, sin ruido. De regreso a casa, caminaron despacio. Daniel recordó la gala, la negación, el pasillo. Comparó esa imagen con la de ahora, su hijo hablando sin miedo, su esposa caminando erguida. Sintió una paz nueva. No perfecta, pero real. Supo que habían ganado algo que no se compra. Y cuando algo así se gana, no se arriesga por aplausos prestados. El tiempo consolidó los cambios. No hubo milagros ni giros dramáticos. Hubo constancia. Daniel siguió trabajando con humildad. Mariana avanzó en sus estudios, y Nico creció sin bajar la mirada. La casa se llenó de rutinas simples. Daniel entendió que la vergüenza se alimenta del espectáculo, la dignidad, de la repetición. Un día, Nico llevó a casa un premio escolar por convivencia. Daniel lo abrazó sin levantarlo en alto, sin exhibirlo. Felicitó el esfuerzo y escuchó. Mariana preparó una cena sencilla. No hubo fotos para redes. Hubo presencia. Ese tipo de celebración enseña a no depender del afuera. Daniel recibió una invitación a un evento exclusivo. Sonrió y declinó con cortesía. No necesitaba volver a probar nada. Miró el calendario y priorizó una tarde en familia. Esa elección, pequeña, confirmó el cambio. La vergüenza ya no marcaba agenda. Esa noche, Daniel habló con Nico de errores y aprendizajes. No se justificó. Asumió. Nico escuchó y preguntó. Daniel respondió con verdad. Entendió que educar también es mostrarse falible. Se durmieron temprano, cansados y tranquilos. El barrio celebró una fiesta comunitaria. Daniel ayudó a organizar sin figurar. Mariana coordinó actividades y Nico presentó dibujos. La gente agradeció. Daniel sintió pertenencia, algo que antes había evitado. Comprendió que pertenecer no es bajar estándares, es ampliar el corazón. Un vecino le pidió a Daniel que hablara a un grupo de jóvenes sobre trabajo. Daniel aceptó con miedo moderado. Habló de dignidad, de constancia y de no esconder a quienes se ama. No mencionó cargos. Los chicos escucharon atentos. Nico lo observó con orgullo sereno. Mariana terminó un ciclo de estudios y lo celebraron con una caminata. Daniel agradeció en voz alta su paciencia. Mariana respondió con una sonrisa cansada y sincera. Sabían que no todo estaba resuelto, pero lo esencial sí. Al llegar a casa, colgaron un nuevo dibujo. Los tres caminando sin sol ni adornos. Daniel entendió que ya no necesitaban símbolos grandes. La verdad bastaba. La calma que habían construido fue puesta a prueba cuando una dificultad económica inesperada golpeó la casa. No fue una tragedia, pero sí una presión real. Daniel sintió el viejo impulso de esconderse, de resolver solo, de no molestar con problemas. Esta vez no lo hizo. Se sentó con Mariana y Nico, y habló claro, sin dramatizar ni minimizar. Nico escuchó atento.
entendiendo que los problemas no se esconden. Daniel comprendió que la vergüenza empieza cuando se rompe el diálogo, y decidió no volver a cometer ese error. En los días siguientes, Daniel notó algo nuevo en sí mismo. Ya no reaccionaba con rabia cuando alguien lo miraba por encima del hombro. Tampoco buscaba justificar su vida. Respondía con serenidad. Esa serenidad no venía del orgullo, sino de la coherencia. Había dejado de vivir, dividido entre lo que mostraba afuera y lo que era en casa. Y cuando uno deja de dividirse, el juicio ajeno pierde fuerza. Nico lo observaba y aprendía, sin discursos, que la dignidad se practica, no se proclama. Una tarde, Nico invitó a varios amigos a la casa. Daniel sintió el reflejo antiguo de ordenar todo para quedar bien, pero se detuvo. Dejó que la casa fuera lo que era. Risas, desorden y vida real. Saludó a los niños con naturalidad y siguió con sus tareas. Al escucharlos jugar, entendió que su hijo ya no sentía la necesidad de esconder su origen. Esa libertad infantil era la señal más clara de que algo profundo había sanado. Esa noche, mientras cerraba la puerta, Daniel pensó en el hombre que había sido, en cómo confundió ambición con desprecio y silencio con elegancia. No se castigó, se prometió no olvidar, porque olvidar lo aprendido es volver a empezar desde el mismo lugar. Se acostó con una certeza tranquila. No había ganado riqueza ni estatus, pero había recuperado algo más difícil, la posibilidad de mirarse al espejo sin bajar la mirada. El aniversario de Daniel y Mariana llegó sin planes grandes. Antes, Daniel habría sentido vergüenza de no poder celebrar como otros. Esta vez no. Preparó una comida sencilla y escribió una nota corta, honesta, sin adornos. Cuando Mariana la leyó, no lloró. Sonrió cansada, agradecida. Ambos sabían que lo que habían atravesado no se medía en regalos, sino en resistencia compartida. Nico los observaba desde la mesa, entendiendo que el amor también se demuestra quedándose cuando es incómodo. Después de cenar, caminaron por el barrio como solían hacer al inicio de su relación. Daniel escuchó historias que Mariana había guardado por años, no por rencor, sino por cuidado. Esta vez las escuchó sin ponerse a la defensiva. Entendió que amar también es aceptar el daño causado sin pedir que el otro lo suavice. Mariana no reclamó, narró. Y Daniel recibió esas palabras como parte de una reparación que no se firma, se sostiene. Al volver, Nico dejó un dibujo pequeño sobre la mesa. No tenía sol, ni frases grandes. Solo los tres caminando juntos. Daniel lo tomó con cuidado y sintió un nudo en la garganta. Aquel dibujo decía más que cualquier disculpa. Confirmaba que su hijo ya no se sentía un estorbo ni un secreto. Daniel comprendió que la infancia no se puede repetir, pero sí se puede dignificar lo que queda de ella. Esa noche, Daniel guardó todos los dibujos antiguos en una carpeta, no para esconderlos, sino para cuidarlos. Eran testigos de una transformación dolorosa pero real. Pensó que la vergüenza siempre promete aceptación rápida, pero cobra con intereses. La dignidad, en cambio, exige tiempo, pero paga con paz. Cerró la carpeta y apagó la luz con una calma que no necesitaba explicaciones. Un centro comunitario invitó a Daniel a hablar frente a jóvenes sobre trabajo y familia. Antes habría rechazado por miedo a exponerse. Esta vez aceptó. No preparó discursos brillantes. Habló de errores, de silencios dañinos y de cómo el deseo de encajar puede destruir lo que más se ama. No dio consejos mágicos, dio verdad. Los jóvenes escucharon atentos, porque reconocieron algo raro, un adulto que no se disfrazaba de éxito. Al terminar, algunos se acercaron a agradecerle. Daniel sintió un respeto distinto, sin jerarquías. Nico, sentado al fondo, fue el primero en aplaudir. Ese aplauso le atravesó el pecho. Daniel entendió que su hijo no lo admiraba por lo que había logrado, sino por lo que había corregido. Y corregirse en público, sin culpar a otros, era un acto de valentía que él mismo había tardado años en aprender. De regreso a casa, Daniel recordó la gala, el pasillo, la negación.
Esa escena ya no dolía como antes. Dolía distinto, como una cicatriz que avisa, no que paraliza. Mariana le tomó la mano y no dijo nada. No hacía falta. Sabían que el pasado no se borra, pero se puede usar como advertencia. Daniel respiró profundo y agradeció no haber ganado aquella batalla social que tanto deseó. Esa noche, Daniel escribió una frase y la pegó en la nevera. Nunca vuelvas a avergonzarte de amar. Nico la leyó en voz alta y asintió. Mariana sonrió. No era una consigna heroica, era un límite claro. Daniel entendió que la vergüenza solo vuelve cuando se le abre la puerta. Y esta casa, por fin, había aprendido a cerrarla. Daniel comprendió, tarde pero a tiempo, que avergonzarse de su esposa y de su hijo fue avergonzarse de su propia historia. Creyó que el amor debía esconderse para no estorbar al éxito. Descubrió que el éxito sin amor es solo una vitrina vacía. No recuperó el tiempo perdido, pero recuperó la dirección. Y a veces, cambiar de dirección salva más que llegar rápido. Eligió quedarse cuando antes huía. Eligió nombrar cuando antes callaba. Eligió escuchar cuando antes corregía. Su familia no se volvió perfecta ni ejemplar. Se volvió real. Y esa realidad, sin maquillaje, resistió mejor que cualquier imagen construida para otros. Nico creció sin bajar la mirada. Mariana caminó sin pedir permiso. Daniel aprendió que el orgullo sano no empuja hacia arriba, sino hacia adentro, hacia la coherencia. El aplauso externo perdió importancia, la paz interna la ganó. Y así, sin discursos finales ni promesas grandilocuentes, Daniel encontró el único triunfo que no se oxida: vivir sin esconder a quienes ama. Porque cuando la vergüenza se va, el amor deja de pedir disculpas, y la vida, por fin, se siente propia.